Gloria a Dios. Quiero comenzar en la palabra después de una pausa. El domingo pasado, ¿se recuerdan, verdad? La pausa el domingo pasado para escuchar el hermoso mensaje de nuestro hermano Silvio Plata. Amén. Gloria a Dios. Que se tituló Caminar en Fe. Hoy continuamos con nuestra serie de mensajes en memoria de mí. Y esta es la conclusión del capítulo 13, el capítulo que hemos estado mirando más de cerca. Y en este día concluimos. Entonces es el gran clímax donde Jesús establece su legado de amor. Quiero pedirles que nos pongamos de pie. Yo sé que se acaban de sentar, pero que nos pongamos de pie para compartir la palabra en este día, la porción que se encuentra en Juan capítulo 13, versos del 31 al 38. Juan capítulo 13, de los versos 31 al 38. Gloria a Dios. Y todos con sus Biblias, y tenemos Biblia para ustedes, y es gratis, en inglés o en español, para que se la lleven, para que regresen con ella, y aquí estudiamos la palabra y ustedes verifican todo lo que se habla de este púlpito. Dice la palabra: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pueden tomar asiento. Quiero darles un repaso para que puedan de verdad tener disfrute y una buena enseñanza de lo que es el final del capítulo 13. En el verso 1 comenzamos, y el verso 1 dice de que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este es el apóstol Juan hablando de Jesús. Amar hasta el fin significa amar sin límites. Significa amar hasta el máximo. Significa amar con la capacidad que solo Dios tiene. Esto fue detallado en la primera parte de este mensaje, el sermón. Ejemplo os he dado. Después que Jesús le lavó los pies a sus discípulos, cuales ustedes también vieron aquí en una dramatización, lavó los pies incluyendo de Judas. Y ahí vemos que Jesús le dio a comer a Judas y le dijo: lo que vayas a hacer, hacerlo pronto. Ese fue el evento inicial que inauguró la secuencia de eventos que llevaría a la crucifixión de Jesús. Esto fue detallado en la segunda parte del sermón: desenmascarar y declarar. Hoy día vemos que Judas ya se fue. Verso 31. El falso discípulo ya no está presente. Y Jesús, a partir de este verso 31, se dirige a los verdaderos discípulos y abraza a todos los verdaderos discípulos que le seguirán
hasta la era de hoy. Todas las promesas y bendiciones en los capítulos 13, 14, 15 y 16 son promesas del amor de Jesús. Y es por eso que he titulado esta tercera y última parte de la serie Como yo os he amado. Por favor, acompáñenme en oración. Gracias, Padre, te doy por el privilegio, mi Dios, de estar aquí delante de ti, principalmente, y delante de tu pueblo, mi Dios. Damos gracias, Señor, por el disfrute del tiempo de alabanza y de oración, porque tú eres digno de recibir, Señor, adoración elevada en espíritu y en verdad. Te doy gracias, mi Señor, por este alimento, Señor, que tú has preparado. Aquí en este altar hay una mesa física porque vamos a todos, oh mi Señor, estar presentes y compartir de la Santa Cena. Pero una mesa invisible pero real, en que tú has preparado, Señor, esta palabra para cada uno de nosotros en este día. Señor, aliméntanos. Señor, que tu Espíritu abra nuestro apetito para querer recibir de lo bueno que tú nos das y perfecto y agradable y aplicarlos a nuestras vidas. Señor, te entregamos este tiempo. Te entregamos, Señor, nuestro entorno. Señor, toda esquina, pulgada de este lugar. Te entregamos, Señor, este condado, este estado, esta nación. Señor, miramos hacia ti, Señor, como el soberano Dios, el Señor de señores y Rey de reyes, cuyo imperio, Señor, no tiene fin. En que tú, oh mi Señor, derrames paz, Señor, en esta nación, en estos tiempos de elecciones. Sabemos que tú eres el que pones y quitas reyes, y nosotros como tus hijos somos responsables, oh mi Dios, de elegir a aquellos que más se asemejan a tus principios. Ayúdanos, oh mi Señor, en eso. Ilumina, Señor, cada vida aquí, Señor. Y gracias te damos por los diezmos y ofrendas que hemos recibido para tu gloria, para tu honor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En este pasaje, hermanos, familia, vamos a ver la manera en que Jesús quiere que amemos y sus instrucciones y su mandamiento a nosotros sobre ese amor. Y voy a compartir con ustedes tres cosas que vemos aquí en este pasaje. Número 1, ama a Dios. Es lo que Jesús está enseñando. Ama a Dios. Número 2, ama a tu hermano. Y específicamente quiero decir a tu hermano espiritual. Y número 3, ama con lealtad. Así que ama a Dios, ama a tu hermano, ama con lealtad. Vamos a comenzar con el amor a Dios. Y quiero que se dirigen de nuevo a los versos 31 y 32 desde el comienzo de este pasaje, donde Jesús dice entonces, o Juan dice, entonces cuando hubo salido, ahora dice Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. En este corto 2 versos vemos la palabra glorificará 5 veces. Jesús está hablando aquí de algo, está presentando algo que él quiere que los discípulos de ese entonces, de hoy día, entiendan. Y aquí abarca el amor a Dios. Después que Judas huyó, por eso comienza en que cuando ya se hubo oído hablando de Judas, Jesús se quedó con sus verdaderos discípulos. Y por eso el verso 33 dice, hijitos míos. Él no había hablado acerca de hijitos. Él había estado insinuando que había uno entre ellos que lo iba a traicionar. Ahora él con libertad puede expresarse de esta manera, hijitos míos, ¿verdad? Hijitos de Dios. Para él entonces enseñar y dar el ejemplo que él ya ha estado dando de este amor. Cuando él habla y dice de glorificar, Jesús está refiriendo a su crucifixión.
Y Él quería que ellos tuvieran una perspectiva celestial. Ellos querían que ellos vieran, Él quería que ellos ya vieran no las cosas terrenales, sino las cosas de arriba. Porque ¿qué pasa? Es que los discípulos estaban obsesionados con la idea de que Jesús iba a conquistar a Roma. Que Jesús, el Mesías, vino para derrocar el liderazgo romano. Ellos no solamente tenían eso como idea, sino que ellos querían que Él reinara como su nuevo rey, pero ellos también reinar con Él. Ellos ya habían hablado a Jesús acerca de posiciones en este reino. Entonces su mente no estaba en el reino de los cielos. Su mente estaba en qué reinos ellos aquí iban a gobernar en la tierra. Es por eso que pasa desapercibido si no se les señala de que ninguno de ellos lavó los pies de los demás. Porque ninguno de ellos se veía o se consideraba con la postura de ser siervo. Y es por eso que Jesús se levanta y da el ejemplo, ilustra un amor de servicio. Y Él fue el que le lavó los pies a todos los discípulos. Ellos tenían un pensamiento elevado sobre sí mismos. No, siervo no, el que vamos a estar alrededor del rey reinando con Él. ¿Me siguen? Mientras que Jesús aquí les mostró el verdadero fundamento del liderazgo. Y el verdadero fundamento del liderazgo es el amor. Mira lo que dice, y está en la pantalla, Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, hablando Pablo, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ninguno de nosotros debemos de tener un alto concepto de nosotros mismos. No somos dignos de hacer X. No somos dignos de hacer lo que quizás el hermano necesita, ¿verdad? Sino que Pablo establece en que el alto y el sublime no somos nosotros, es Jesucristo. Entonces lo que Jesús esencialmente le está diciendo a sus discípulos es que quiten sus ojos de ustedes mismos. Es necesario que ellos aprendan esto para poder hacer como Jesús hace. Quiten los ojos de ustedes mismos. Quiten sus ojos de sus propias ambiciones, de sus propias metas. No que no tengan metas, sino que no sean cegados por sus metas acerca de quién eres tú y quién es Dios, ¿verdad? No estén sus ojos en sus propias opiniones, como que sus opiniones cuentan más, ¿verdad? En la opinión del mismo Dios. El objetivo, dice Cristo, 5 veces glorificado. El objetivo de cada cristiano es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. No a ti mismo, a Él. Aleluya. Si no estamos glorificando a Dios en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo andamos, si no estamos glorificando a Dios, nos estamos glorificando a nosotros mismos y en última instancia estamos glorificando la agenda del enemigo. ¿Me están siguiendo? Yo les quiero dar el ejemplo y les hago la pregunta y les voy a mostrar el pasaje. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos de que era necesario de que Él padeciera, que era necesario que Él sufriera, que era necesario de Él ser crucificado, ¿qué le dijo Pedro a Él?
¿Qué le dijo Pedro a Jesús cuando hablaba de cierta forma? ¿Y cómo le respondió Jesús a Pedro? Si no saben, déjenme mostrarle. Mateo 16, 23 dice, pero él volviéndose, o sea, Jesús volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Sabemos que Pedro era un verdadero discípulo. Sabemos que Jesús amaba a Pedro, ¿sí? Sabemos que Jesús mismo lo llamó hijito porque él estaba ahí con los otros, ¿verdad? Cuando él le dijo hijitos, ahí estaba hablando a Pedro, ahí estaba hablando a Juan, ahí estaba hablando a todos menos a Judas. Pero sin embargo, sin que Pedro se diera cuenta, without him being aware, él estaba pronunciando palabras que era contra la voluntad de Dios. Era contra el plan de Dios. Estas palabras eran del enemigo. El enemigo no quiere que Jesús vaya a la cruz porque el enemigo sabe lo que va a pasar. Familia, si le pasó a Pedro, ciertamente nos pasará a nosotros. He hablado y ha habido momentos en que nosotros promovemos nuestra propia agenda por encima de la agenda de Dios, sin saberlo, sin darse uno cuenta. Igual que Pedro. Porque Pedro, ¿qué? Tenía la mirada ¿dónde? Como dijo Jesús. La mirada en las cosas de los hombres. Tú vas a reinar, Jesús. Yo le expliqué ya. Nosotros vamos a reinar contigo. ¿Cómo que tú te vas a morir? Entonces, si tú te mueres, entonces, ¿el rey qué? ¿En qué trono se va a sentar? ¿Y qué de mí? ¿Y qué de él? ¿Verdad? ¿Y qué de nosotros? ¿Y qué de Israel? ¿Todavía bajo Roma? No, Jesús, no haga esto. En sí, él está hablando, yo creo que con sentimiento. No quiere que Jesús muera, pero también, si tú mueres, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con las ideas que tengo, las metas, verdad? Mi perspectiva. Entonces él habla. Pedro le encantaba hablar. Y Jesús, ¿qué le dice? Lo que tú estás diciendo está contra la voluntad de Dios. Y a veces nosotros hacemos lo mismo porque, por ejemplo, a veces creemos que Dios no quiere que suframos, ¿verdad? Y entonces decimos, comentamos, nos convencemos que el pasar por esto o aquello que nos duele, ¿verdad? Que es un momento adverso, no agradable, no puede ser la voluntad de Dios porque Dios no quiere que nosotros suframos. No es que Dios desee que tú sufres, que el sufrimiento es parte de esta vida debido al pecado que está aquí en nuestro entorno, en cada uno de nosotros. Por resultado está el sufrimiento, están las enfermedades, está la tristeza, pero vendrá el día el que eso ya no será más en Cristo Jesús. Si no fuese así, entonces Silvito mintió. Entonces la Biblia miente. Porque Job sufrió. Amén. Entonces Jesús es un mentiroso porque Jesús mismo sufrió. ¿Ves? Entonces vemos las cosas como que Dios no puede querer esto. Porque Dios no quiere que yo pase por esto. Pero tal vez es Dios permitiendo por un propósito de arriba y no de abajo. Amén. Jesús está diciendo, yo también voy a sufrir. Entonces, nuestro deber es entregar nuestros motivos, nuestros pensamientos, todo a Jesús. Porque nuestro objetivo final es glorificar a nuestro Dios, entendamos o no sus razones y sus propósitos. Porque llegaremos al día y la hora donde estaremos con Él
y no vamos a sufrir más. Y todo lo vamos a entender. Y tendremos la mira a su rostro. Y todo lo vamos a disfrutar. Pedro no entendió. Nadie iba a entender. Estaba oculto a todos de que Jesús iba a ser glorificado en la cruz. ¿What? ¿Cómo es que tú vas a ser glorificado en la cruz? Pero Jesús fue glorificado en la cruz, aleluya. Jesús fue glorificado en su resurrección, aleluya. Jesús fue glorificado en su ascensión al Padre. Jesús es glorificado hoy a la diestra de Dios. Y Jesús será glorificado cuando regrese. No entendemos cómo una cruz iba a representar una gloria para Cristo. Pero eso es lo que él estaba diciendo. Yo seré glorificado, yo en el Padre en mí, y de inmediato. Eso pasará rápido. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que estamos glorificando a Dios? Así es como comienza Jesús esta porción de este capítulo. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros que a Él lo estamos glorificando? Y Jesús nos da la respuesta. Jesús es glorificado en la forma en que tú y yo amamos. Amén. Como tú ames, como yo ame, depende si Jesús es glorificado o no. Así es como nosotros sabemos. Y ahí es porque Él entra ahora en esta porción al amor de unos a los otros. Y vayan al verso 34, donde Él ahí comienza, después de hablar de glorificar, de tener la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, en tener la mira en las cosas eternas y no las cosas temporales. Dice el verso 34, un mandamiento nuevo os doy. Jesús está hablando y diciendo que os améis unos a otros. Esto no está aquí por coincidencia. Dios tiene todo perfectamente ordenado. Después de yo orientarlos a qué pensamiento deben de tener, cómo ustedes van a mostrar y saber que lo tienen en esta acción. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán, en otras palabras, glorifica a Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Aleluya. Mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. That's it. Conocerán que son míos, no como el traidor que huyó. Conocerán que son mis hijos en la manera en que aman. ¿Por qué dice Jesús que es un mandamiento nuevo? Ya las escrituras hablan de amar unos a otros. Es más, les voy a mostrar lo que dice Levítico 19:18 ahí en la pantalla. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, ya que había dicho lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, como si fuera su firma, his signature. Yo Jehová digo esto. Entonces, ¿cómo es un mandamiento nuevo? Es un mandamiento nuevo debido a la manera específica que Jesús nos manda. ¿Están escuchando? Nos manda a amar. ¿Y cuál es esta manera específica que no está ahí? Como yo os he amado. El mismo título del mensaje. Como yo os he amado. Yo soy el ejemplo, ¿verdad?
Por eso comenzamos esta primera parte del mensaje, como yo, ejemplo os doy, ¿verdad? Y terminamos con el ejemplo que nos dio, como yo os he amado. Es un nuevo tipo de amor. Es un amor que sigue el ejemplo de Jesús. Y lo vemos aquí en este capítulo. El amor al traidor. El amor al negador. El amor a los discípulos ambiciosos y orgullosos que tenían sus propias agendas. Él lavó sus pies. Él trató a Judas, ustedes lo vieron, ¿verdad? Como el invitado de honor. Judas mismo se había sentado en la silla que le corresponde solamente a Jesús. Y con eso lo trató como ese invitado de honor que partió el pan y lo mojó y se lo dio a él, como hacían el anfitrión al invitado de honor. Se lo dio y lo miró aún cuando ya sabía que Satanás mismo, no un demonio, no uno enviado por Satanás, Satanás mismo había entrado en él. Y aún así lo miró y le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Este es el amor de las bienaventuranzas, lo que estamos estudiando los miércoles. Solo la gente humilde ama, según Jesús, no yo. Solo la gente humilde ama. Solo los contritos y pobres en espíritu aman. Solo los mansos aman. Solo los misericordiosos aman. Solo los que son perseguidos por la causa de Cristo aman. Esto es el Señor hablando. Solo ellos aman verdaderamente con Jesús. Y yo creo que ustedes están pensando lo mismo que yo pensé cuando el Espíritu me llevó en este pasaje y me llevó a este momento. Y lo que yo pensé es quizás lo mismo de ustedes. Este es un estándar inmensurablemente alto. Este es un listón. This is the bar. Jesús había puesto el listón. The bar. He said it impossibly high. Lo había puesto imposiblemente alto. Yes. Es imposible para ti y es imposible para mí amar de esta manera. It's impossible. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Si lo dejamos, Romanos 5:5 testifica a esto. Y dice ese pasaje, y la esperanza no avergüenza, porque ¿qué? El amor de Dios, el amor de Cristo, ha sido derramado ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Por quién? El Espíritu Santo que nos fue dado. Es imposible amar como Cristo en nuestra naturaleza. Impossible. Cualquier persona que predique este mensaje y le diga lo contrario es un falso y mentiroso o mentirosa. It's impossible. Pero con Dios su Espíritu podemos tener la capacidad de amar como Jesús ama. La capacidad de cómo Él ama. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? ¿Saben ustedes? Amor. Sin el amor es imposible el gozo. Sin el amor es imposible la paz. Si no hay amor aquí, no hay paz aquí.
No hay gozo aquí, no hay paciencia aquí, no hay mansedumbre, no hay templanza, no hay fe, no hay nada sin amor. Nada. Puede haber manufactured love, amor que hemos nosotros diseñado, ¿verdad? Amor que se ve bonito en el exterior. Pero el amor de Cristo es high. Es high. Y si el amor de Cristo va a prevalecer, ¿cuál es aquí? ¿Tú sabes qué necesitamos hacer nosotros? Bajarnos. Para que el amor de Cristo prevalezca. Es un amor trascendente de la voluntad que se realiza en un alma por el poder de Dios, y separado del poder de Dios no es posible. No existe. No existe. Debemos de ser conocidos por ese amor como una evidencia. ¿Qué? El mundo sabrá, ¿verdad? Y sabrán todos que soy mis discípulos en cómo se aman los unos a los otros. Pero ¿por qué es eso posible o podemos tener la capacidad de ese amor? Porque es una evidencia de la transformación que Jesús primero hizo en nuestro corazón. Si hay dificultad en amar, no busques en el corazón de tu hermano. ¿Me estás entendiendo? No busques en el corazón del otro. Busca en tu corazón primero. Porque es ahí donde comienza todo. Quizás la otra persona no vaya a reciprocate. No vaya a tener ese amor, ¿verdad? That's okay. Lo tuvo Judas, pero Jesús amó. Right? Jesús hizo lo que él tenía que hacer. Lo tuvieron los fariseos, en general, en todo, los saduceos, los líderes religiosos. Lo tuvo el sumo sacerdote esa noche cuando Jesús fue llevado a él. No, pero Jesús amó. Ser responsable tú mismo de tu corazón delante del Señor. Me recuerdo cuando Jesús le estaba básicamente diciendo a Pedro lo que iba a ser su futuro, ¿verdad? No voy a ser detallada, es otro mensaje. Y Pedro, ¿cuántos aquí le encantan Pedro? Yeah, I love him. Ok. Y Pedro le dijo, ¿y él qué? Juan. Había como una cosita entre Pedro y Juan, right? ¿Y él qué? ¿Qué Jesús le contestó? Tú preocúpate por ti mismo. Tú preocúpate por ti mismo. Y a Jesús estoy amando como tú amas. Yes or no. Porque no hay un in between. No hay I'm almost there. ¿Verdad? I'm there or I'm not there. ¿Estoy ahí o no estoy ahí? ¿Verdad? Gloria a Dios. El mundo, por eso es que van a saber que somos de Cristo, porque el mundo que odia. En el mundo hay venganza. En el mundo hay discordia. En el mundo hay el que no me cae bien, en que voy a hacer trampa y traiciones, ¿verdad? Lo vemos todos los días. ¿Cuántos aquí ven la noticia? Odio, venganza, ¿verdad? Orgullo. Pero el cristiano está marcado por el amor. It's different. Es diferente. En 1 Corintios, Pablo elabora esto. Y si vamos por esa lista, vamos a ver que, eso no todavía. El amor es sufrido, es lo primero que dice. Todo lo soporta, no se irrita, no es fantasioso, ¿verdad? De toda esta lista, etcétera, etcétera.
no busca lo suyo propio, dice 1 Corintios 13. ¿Sabes lo que puede ayudarte y ayudarnos a nosotros a poder amar, a vencer las actitudes y los pensamientos como los discípulos de ese entonces, igual nosotros? Pensamientos eso de buscar lo de yo, lo suyo propio. ¿Sabe lo que es un instrumento útil de ayudarnos de vencer eso, verdad? Para amar como Cristo ama. Es que cada vez que tú ministres o vayas a ministrar a un hermano o una hermana en Cristo, tú sepas, porque esta es la realidad, que tú le estás ministrando a Cristo mismo. Cada vez que tú te acerques a tu hermano y tu hermana, que tú sepas que tú te estás acercando a Cristo mismo. Cada vez que tú le hables a tu hermano y a tu hermana, que tú sepas que tú estás hablándole a Cristo mismo. ¿Cómo entonces, sabiendo eso y teniendo esta información, tú te diriges a tu hermano y tu hermana? ¿Cómo entonces tú le ministras a tu hermano y tu hermana sabiendo eso? Mateo 25, quiero que vayan ahí conmigo. No los tengo ahí, solamente la referencia, para que vean y veamos juntos. Nos habla de esto Jesús mismo. Mateo 25, versos de 35 al 40. Matthew 25, verses 35 to 40. This is Jesus. Esto es Jesús. Cada vez que nos acercamos a alguien, y él aquí habla en general, obviamente en general, incluyendo a tu prójimo, tu vecino, ¿verdad? Tu hermano en Cristo. ¿Qué dice él? Él dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Amén. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Verso 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, ¿quién? El Rey. Aleluya. Les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Esta es la fórmula de cómo nosotros podemos vencer el yo y amar como Cristo ama. De que cada vez que veamos a un hermano, veamos a Cristo. Amén. Cada vez que le ayudemos, sepamos que estamos ayudando a Cristo. That is the reality. Entonces, si lo contrario sucede, si te niegas a imponer manos a un hermano, no porque quizás Dios te diga, no impongas manos, abrázalo, no estoy hablando de eso. Si no te niegas en tu corazón imponer manos a tu hermano, por el yo, por algo, y orar por ese hermano, orar por esa persona, vamos a darle la vuelta, deteniendo tus manos de Cristo mismo. Si te niegas a servirle a alguien, te estás negando a servir al mismo Cristo. Si te niegas a perdonar a alguien, te estás negando a aceptar el perdón de Cristo por tus propios pecados, por nuestros pecados. That's the truth. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, glorificándole. Glorificándolo. Amén. Wow. Tengo que ir a bañarme today. ¿Verdad? Gloria a Dios. La tercera parte, amar con lealtad. Amar con lealtad. Ese es el tercer aspecto del amor. Y lo que significa es amar con compromiso. Y es ahí donde los llevaré de nuevo a Juan capítulo 13. Al verso 36. Y ahí leerán lo que Pedro le preguntó, y ahora yo voy a comenzar en el verso 37. Cuando Pedro le habla y el Señor da la respuesta. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Amar con lealtad. Y Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Uno ve este pasaje, estos 2 versos, ¿verdad? 2, 3, y dice, why is this here? Como debe de tener otro comienzo, otro párrafo. Porque está hablando de ser glorificado, de amar, este nuevo mandamiento doy, y ahí de la nada viene la negación de Pedro, ¿verdad? Porque lo que está ilustrando, recuerden, es el ejemplo de amor, de amar a Dios, de amar al hermano, pero hacerlo con compromiso, ¿verdad? Hacerlo con lealtad. ¿Cuántos aquí creen que Pedro amaba a Jesús? Undoubtedly. Yo creo que Pedro amaba a Jesús. Fue el primero que confesó quién era él, ¿verdad? Fue el que impulsivamente, we love Peter, tomó de la espada y le cortó la oreja del siervo que venía a arrestar a su señor. ¿Cuántos saben que aún podemos amar, pero amar, según Dios, incorrectamente? Right? Como no como el amor de Cristo. ¿Ve? Defender aún nuestras acciones. Y por eso aquí Jesús da el ejemplo de Pedro. Amar con lealtad. Amar con compromiso. Pedro aquí mostró, y sabemos que él amó, que él amaba a Jesús con todas sus fuerzas. Right? Yes. Pero eso era todo. Con todas sus fuerzas. Era solamente con sus fuerzas. Cuando llegó la prueba, su amor demostró que ser no como el amor de Cristo, ¿sí o no? Cuando llegó la prueba, Pedro vio que el amor que él expresó era un amor basado en las fuerzas humanas, basado en las emociones, ¿verdad? Basado en tus pensamientos. No era el amar hasta el final, right? Como Cristo, y amó hasta el fin, hasta el final, hasta el máximo. La capacidad de Dios, los límites. Era esencialmente un amor de palabras, de expresión. Y el amor es muchísimo más que palabras y emociones. El amor es un compromiso. Les voy a dar el ejemplo matrimonial. Delante del Señor, yo le di voto a mi esposo de amarlo a él.
delante de Dios, Él dio voto a mí, a amarme a mí. Amen. Okay. Si Él aplaude, yo también. All right. Él está y yo estoy obligada por Dios a amarlo a Él y Él a mí. Para bien, para mal. En salud o en enfermedad. Hay días en que a lo mejor no cae muy bien. Ni él ni yo. ¿Cierto o no? Hay días que tú ves belleza y hay días que tú ves, wow. ¿Sí o no? Hay días que hablan o te responden y tú digas, wow. Pero el amor y el pacto matrimonial is not an emotion. No es una emoción, porque las emociones van y vienen, ¿verdad? Como la onda del mar, va y viene. El amor es un compromiso. Cada día me despertaré amando, ¿verdad? Y amar como Dios me dice amar. Es igual así, el amar como Cristo ama. Cristo no fue cambiado de opinión. Él no dejó de ir a la cruz porque un Judas lo traicionó. Es más, eso es lo que Él permitió para que ahí comenzaran los eventos a la cruz. Él lo sabía, era duro. Eso fue duro para Cristo. Desenmascarar a Judas fue duro para Cristo, no fue agradable para Cristo. Fue duro porque Él sabía que ya después de ahí ni Judas ni Él tenían retorno. Tanto Judas para el infierno como Cristo para su gloria en el reino de los cielos. Polar opposites, extremos totalmente diferentes. Pero para Él no había retorno ni para Cristo tampoco. Eso no cambió el pensamiento de Cristo. Él fue porque el amor no es de palabra y de emociones, es de compromiso. Esto es amar a Dios con lealtad. Necesitamos por entonces practicar la lealtad. Cuando no nos guste, ¿verdad? Practicar esa lealtad, lo que significa que necesitamos que practicar ese amor. Nos guste, no nos guste, sea inconveniente, sea incómodo, we need to practice it. ¿Verdad? El atleta le duele el músculo, el cuerpo, pero aún ahí va hacia adelante, en medio de su dolor. Y nosotros también. Pedro, para que ustedes sepan, llegó a amar de esa manera. That was not the time, no era el tiempo, ¿verdad? Y Jesús lo sabía, Él no estaba listo y preparado. Él no sabía, no entendía. Nuestro Dios es paciente. Pedro no en esa manera como Jesús le había mostrado amor en ese momento, ni tampoco cuando Jesús, después de su resurrección, que se apareció y estuvo con sus discípulos, cuando le preguntó, Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces. Mostrando que, mi hijito, eres perdonado. Y Pedro no le pudo responder con el amor ágape de Dios. Le respondió con amor de hermano de él a Cristo. It wasn't the time yet. Pedro todavía tenía que pasar por sus pruebas, ¿verdad? Pero cuando llegó el Espíritu Santo, porque en las fuerzas del humano no se puede. No pudo en ese entonces, ninguno de los otros tampoco, todos se dispersaron. En el momento aún de la resurrección de Cristo, cuando anduvo con sus discípulos, dice que comió y todo con él, pero no había todavía ascendido. Pedro no pudo responderle de esa manera a Jesús.
porque era en su fuerza, ¿verdad? Él se había sentido todavía con eso en él. Pero el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés. ¿Y quién fue que se levantó y habló a la nueva iglesia? Pedro. No por las fuerzas del hombre, sino por la de Dios. Porque como dice el Señor, ¿verdad? Para que nadie que se gloríe. Amén. Aleluya. Es por Él. Pedro fue arrestado. Y fue arrestado y no se avergonzó. No huyó. Tuvo sus tropiezos ahí en otras áreas, ¿verdad? Pero Pedro amó como Cristo amó, hasta el punto donde Él fue crucificado también. Y dijo Él, según la historia, no soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme, pero de mi cabeza abajo y mis pies arriba. That's love. Pero eso, en el tiempo y con la suavidad del corazón de cada uno de nosotros, podemos permitir que Dios logre eso en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Los quiero dejar con este verso en Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, qué lindo, ¿verdad? Igual que Jesús habla Juan, como escribió Juan, ¿verdad? Él es el apóstol del amor. Dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esa es la enseñanza y la instrucción de nuestro Señor Jesús. Aleluya.